Señor les bendiga, mis queridos amigos y hermanos. Bienvenidos al programa Hawái para Cristo. Es un placer poder llegar a sus hogares a través del mensaje de la palabra del Señor. Esta mañana el pastor Rogelio Colón se prepara para darnos el mensaje que tiene para nosotros esta mañana. Estará hablando de un mensaje importantísimo dentro de la teología cristiana, y se trata de la resurrección de los muertos. Como Jesús resucitó, también nosotros vamos a resucitar un día cuando nosotros estemos en la presencia del Señor. Así es que dijo San Pablo: sea que vivamos, sea que moramos, no importa, somos del Señor. Y con esa confianza vamos a escuchar el mensaje. El pastor Marcel Vienes que iba a predicar, y estuve reflejando acerca de este año. Una costumbre mía siempre es volver a revisar lo que ha sucedido hasta este punto de mi vida en cada año, y de ver lo que Dios ha hecho en cada una de nuestras vidas como iglesia, hermanos. En este día nosotros celebramos en este año nuestra segunda domingo de resurrección, por decir, en esta pandemia. El año pasado lo hicimos de manera virtual. Este año nos juntamos y pudimos ser juntos para celebrar ese día. Pero algo que tenemos que tener en mente es que no solamente somos llamados a observarlo una vez al año, sino de estar agradecidos por esa victoria en nuestras vidas, hermanos. De entender que su victoria es nuestra victoria. Y porque resucitó, nosotros también hemos podido resucitar de una posición de muerte en nuestra vida, hermanos. Y en ese día quisiera saber si alguien aquí está vivo o está muerto. ¿Cuántos están respirando en este día? ¿Cuántos tenemos aliento en este día? Nos paramos en este día, hermanos, por la gracia de nuestro Señor Jesucristo, acerca de todo lo que Él ha hecho en nuestra vida. De entender que tenemos vida porque Él vive, hermanos. Y aunque muramos, aunque seamos llevados arriba, nosotros tenemos una vida eterna que nunca se acabará, hermanos. Amén. Y que nuestra posición es estar siempre delante de su presencia. Así que en ese día, hermanos, nosotros celebramos una vez más nuestra resurrección. Lo hacemos con gratitud, lo hacemos con alegría, con una conciencia de entendimiento que sabe de dónde hemos sido sacados, hermanos. ¿Cuánto fuimos sacados del pecado, del pozo cenagoso? Nuestras cadenas han sido rotas, hermanos. Tenemos vida porque Cristo nos ha dado una vida eterna. Pero quiero que tengamos en mente el contexto presente de nuestra vida. Que entendamos, que tengamos conciencia acerca de todo lo que está sucediendo a nuestro alrededor. El año pasado prediqué, hermanos, en el día de resurrección. Y quisiera leerles parte de la introducción que di ese día, porque quiero que veamos lo lejos que hemos llegado hasta este momento. Dije, en ese día que muchos diferentes grupos e iglesias conocen como el día de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, la Iglesia Universal en muchos países lo estamos celebrando en un ambiente muy diferente a los que estamos acostumbrados, desde nuestras casas y desde edificios vacíos. Vivimos en un tiempo que la verdad se puede describir como algo histórico, pero no cambia el hecho de que la tumba, hermanos, está vacía. La tumba está vacía y que Cristo está a la diestra del Padre. Estamos rodeados de personas en nuestras comunidades que están buscando respuestas espirituales a estos eventos, que sufren de ansiedad, que sufren de incertidumbre, que sufren que no tienen el control sobre sus vidas. Y aunque no han habido muchas muertes en Hawái en ese tiempo, en comparación a lo que está sucediendo en otros lugares, la realidad es que las personas están mucho más conscientes acerca de la muerte que en tiempos pasados. Específicamente, le temen a un virus que puede acabar con sus vidas dentro de un corto plazo de tiempo.
Podemos decir que tal vez algunas de estas personas no están listos y que no desean morir. Hay muchos que desean cumplir en sus vidas. El mundo ha cambiado drásticamente y tal vez no pueden procesar lo que está sucediendo. Y aunque el contexto de la historia que trataremos en ese día no se desarrolla en un ambiente de un virus que está matando a cientos de miles de personas, sí se compara en que las personas, en que los personajes estaban faltos de esperanza y necesidad de consuelo. Esa fue la introducción del año pasado. Y hoy, hermanos, quiero que consideremos lo siguiente. Nuestras circunstancias en este año son muy diferentes. Nosotros hemos pasado por una variante Delta que ha surgido a través de todo el país. De personas que han muerto en los hospitales, en sus casas, en diferentes lugares. Nosotros pensábamos hace 2 meses atrás que ya estábamos saliendo de esta, ¿verdad que sí? Pensamos que ya la hicimos, ya estamos bien y ahora podemos regresar a la normalidad de nuestra vida. Y después surge esta variante en la cual se imponen más restricciones, se comienzan a imponer mandatos de vacunaciones sobre el militar, el gobierno, gente en compañías de trabajo. Hemos visto, hermanos, que gente están comenzando a protestar en contra de esos mandatos, en contra de estas restricciones. Hemos visto que la economía se está empeorando. Hemos visto que la inflación económica está aumentando. Hemos visto que el crimen ha surgido. Hemos visto que la rebelión ha surgido. Hemos visto la glorificación de un estilo de vida contrario a la palabra. Está siendo celebrado en cada momento, hermanos. Y nuestros hijos están siendo testigos de estas cosas en sus vidas. Y ahora están proclamando y están instando, hermanos, y diciendo que las vacunas son una bendición. Y es la opinión de muchas personas. No estoy aquí para hablar acerca de estar en contra o a favor de esto. Pero existe un cierto nivel de optimismo de que podemos regresar a la normalidad. Podemos regresar a ver a nuestros hijos jugar deportes, hermanos. Aquí en Hawái es el último estado que ha aprobado de manera condicional poder sentarnos en los estadios para ver a nuestros hijos jugar. De poder ver a nuestras hijas tocar en sus competencias de marching band. De ver a los muchachos jugar soccer, fútbol, o sea, lo que sea. Hay personas que dicen, estamos listos para regresar a la normalidad. Estamos cansados de esto. Y las vacunas son las respuestas. Es lo que piensan. Sin embargo, quiero que entendamos que no hemos llegado al fin de este tiempo histórico en nuestras vidas. A todos nos resta un largo camino. Hay personas, hermanos, que han sufrido pérdidas de familia. Hay personas que han perdido su trabajo. Hay negocios que se han cerrado. Hay iglesias que se han cerrado o que han perdido una gran parte de su asistencia. ¿Por qué? No voy a especular por diferentes razones, hermanos. También tenemos que ver que hay personas que han perdido sus hogares. Hay personas que no han podido pagar sus biles. Hay personas, hermanos, que se han vuelto dependientes sobre el dinero que el gobierno ha provisto, que se supone que fuera algo temporero, pero que ahora se está empujando que es algo permanente. Hay personas que dicen, yo hago más dinero sentado en casa que lo que ganaba trabajando en un trabajo. Pues mejor me quedo en casa haciendo nada, porque el gobierno me mantiene. Hemos visto, hermanos, un aumento en la violencia. Hemos visto, hermanos, un aumento en la injusticia, en la discriminación, en personas que sienten que están empoderados para expresar sus perspectivas que van en contra de la palabra de Dios. Y como dije, hay 60 barcos de carga fuera del puerto de Los Ángeles esperando descargar cosas necesarias para todo el país.
Es más, han dicho que esta Navidad va a ser muy diferente a Navidades presentes. Que no vas a poder encontrar las cosas que encontrabas el año pasado, hermanos. Así que hay dificultad venidera hacia la sociedad, pero también hacia nosotros. No podemos actuar como si la pandemia se hubiera acabado. Lo que sí cambia en nosotros es nuestra perspectiva, es nuestra confianza, nuestra convicción, nuestra posición acerca de quién y en quién hemos creído, hermanos. Que venga lo que venga, mi esperanza está en quién. Jesucristo, amén. Jesucristo, nuestro Señor. Y nuestro mensaje, nuestra vida, tiene que comunicar la esperanza que nosotros tenemos en el Señor Jesucristo. ¿Cuántos no conocemos personas en nuestras escuelas, lugares de trabajo, que están sufriendo de una ansiedad que debilita su vida, hermanos? Yo tengo 44 años y nunca he visto una sociedad que es tan débil emocionalmente y mentalmente. Todos tienen ansiedad, todos tienen nerviosismos, todos tienen temor, todos son sensibles, porque no han sido enseñados a desarrollar, hermanos, una confianza, número uno, en Dios, y número dos, no tienen una resiliencia, no tienen una manera de poder fortalecer su vida, porque todo depende de sus emociones. Que esto me ofende, esto me duele, no puedes hablarme de esta manera. Y hermanos, estamos viendo las consecuencias de eso en nuestra sociedad hoy en día. Personas que le tienen miedo a su sombra. Le tienen miedo a cada noticiero, le tienen miedo a cada artículo, le tienen miedo a que viene otra variante y que los números, los casos, hospitalizaciones y eso, lo otro, hermanos. Lamentablemente muchos creyentes están yéndose por ese camino porque se les ha olvidado en quién debería estar su confianza. Pero hermanos, todos aquí trabajan en lugares seculares, ¿sí o no? Trabajamos en los hospitales, trabajan en construcción, trabajan en jardinería, trabajan en el ejército, hermanos. Todos trabajamos alrededor de personas que están buscando esperanza. ¿Y qué es lo que nosotros estamos reflejando a esta gente? ¿Estamos dando testimonio acerca de quién es el Señor y lo que Él hace en nuestra vida? ¿O estamos nosotros yendo con la corriente de ese mundo, hermanos? ¿En quién está nuestra confianza en este día? Este mundo está buscando esperanza. Este mundo está buscando liderazgo. Y no lo van a encontrar en el presidente. No lo van a encontrar en un alcalde. No lo van a encontrar, hermanos, en un gobernador. Lo van a encontrar en personas que viven su vida de acuerdo a la palabra de Dios. Amén. En personas que tienen la autoridad de Cristo en su vida. Hermanos, en un tiempo en el pasado de este país, los pastores eran personas muy respetadas. Eran personas respetadas a través de cada esfera, de cada área de la sociedad. Hoy en día eso se ha perdido. ¿Por qué? Porque muchos pastores se han convertido en charlatanes que se venden y que quieren ser revelantes de acuerdo a lo que el mundo pide. Pero el Señor no nos llama a ser revelantes. El Señor no te llama a ser corriente. El Señor nos llama para predicar el evangelio incambiable, inmutable de la palabra de Dios. Eso no cambia. Eso nunca cambia, hermanos. Así que seamos personas que viven el evangelio. Seamos personas que demuestran la efectividad de la palabra en nuestras vidas, de que la gente pregunte, que la gente diga en quién o en qué está tu confianza, porque te veo demasiado calmado. ¿Y cuál debería ser el mensaje de la iglesia para los que no conocen a Dios, hermanos? La gente está buscando, créalo o no, están buscando una respuesta. Están buscando esperanza para sus vidas. Y la respuesta no se encuentra, hermanos, en expresar nuestra opinión.
se encuentra en señalar hacia la gente al Señor Jesucristo. Quiero que pensemos en la obra del Espíritu Santo en la vida del creyente. En la vida del creyente el Espíritu Santo señala hacia Jesucristo. No señala hacia sí mismo, Él señala hacia Jesucristo. Igual nosotros deberíamos señalar hacia quién, hacia el Señor Jesucristo. No hacia nosotros, porque nosotros nada podemos hacer. Nosotros no podemos cambiar a la gente. Yo no puedo persuadirte, yo no puedo cambiar tu mentalidad, yo no puedo depositar de mi sentir en ti. Yo no puedo hacer eso. Pero el Señor Jesús, el Espíritu Santo, lleva a las personas a toda justicia y a toda verdad en su vida, hermanos. Quiero que consideremos este pasaje, hermanos. En Juan 11, 23 al 25, cuando Lázaro muere, el Señor dice, tu hermano resucitará. Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero. Le dijo Jesús, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué hará, hermanos? Vivirá. Aunque esté muerto, vivirá. Marta responde al Señor Jesús cuando Él le dice, tu hermano va a resucitar. Ella responde de un lado, de una perspectiva que ella conoce, sabiendo que al fin va a haber una resurrección. Pero Él le dice, no, tú estás pensando de una manera humana, estás pensando de una manera religiosa, estás pensando de acuerdo a tu entrenamiento, a lo que has escuchado. Pero yo te digo que yo soy la resurrección, que yo soy la vida. Y aunque estés muerto, te aseguro que tú vas a vivir. Te aseguro que tú vas a vivir. Hermanos, ¿cuántos de nosotros como creyentes a veces a veces somos afligidos por el sueño espiritual? ¿Cuántos a veces no nos descuidamos espiritualmente hablando? ¿Cuántos a veces, aunque estemos vivos físicamente, nuestra vida espiritual no tiene nada de pasión? Perdemos el deseo para la vida. Perdemos el deseo de hacer la voluntad de Dios en nuestra vida. Estamos, en inglés hay un decir, I'm just going through the motions. Estoy viviendo mi vida de una manera en que pues en un autopiloto me levanto, me preparo, me voy a trabajar, almuerzo, regreso, me siento, descanso y me voy a dormir. Es la vida cotidiana. Pero en todo eso hace falta, hermanos, un sentido de propósito, un sentido de urgencia en nuestra vida, de tener un deseo ferviente de cumplir el llamado de Dios sobre nuestra vida. El pastor no es el único que es llamado a llevar a cabo el llamado de Dios en su vida. Ni yo, ni usted. No, hermanos, todos somos llamados a cumplir el propósito de Dios en nuestras vidas. Y usted dirá, bueno, ¿cuál es mi propósito? Hacer la voluntad de Dios. Invitar a las personas, ser ejemplo, testificar, mostrar fe, caminar en obediencia, responder cuando se presenta un llamado de obediencia, de aplicación, de efectividad en nuestra vida, hermanos. ¿A quién le corresponde llenar esta casa, hermanos? ¿Cuántos piensan que el papel del pastor es llenar la casa? No. Dice la palabra que somos llamados para equipar al pueblo para llevar a cabo la obra del ministerio. Somos llamados a equiparlos, a ser ejemplo para que traigamos gente nueva aquí a este lugar, hermanos. ¿Cuántos piensan de este lugar como un lugar de bendición? Y cuando hablo acerca de eso, hablo acerca de su gran alabanza. ¿Cuántos piensan que este lugar es un lugar de bendición? Por eso estamos aquí, ¿no? Hemos sido bendecidos por este ministerio. Es una iglesia
en que nosotros equipamos, en que entrenamos personas que vienen de afuera, pasan un tiempo aquí, después se van y después ellos implementan lo que han aprendido. Aún personas que vienen de otras iglesias, vienen aquí, hermanos, se sientan y aprenden y crecen, le damos participación. Es un campamento de entrenamiento lo que hacemos aquí en nuestra alabanza, hermanos. Y todos pueden participar y todos son dados lugar para ministrar. ¿Cuántos aquí no llegamos descarriados del Señor? Yo soy el primero. ¿Cuántos no llegamos aquí sin haber conocido al Señor, hermanos? ¿Cuántos se convirtieron aquí en esta casa? Dígame. ¿Cuántos llegaron al conocimiento de la palabra aquí en esta casa? ¿De dónde el Señor nos ha sacado? ¿De dónde el Señor te ha levantado? Te ha dado vida para que lleves a cabo lo que tienes que llevar a cabo. Y quiero que regresemos aquí. Hay varias cosas que tenemos que entender acerca de la resurrección de nuestro Señor Jesucristo. Muchos mensajes enfatizan estos dos puntos. Primero, que creer en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo es apoyado por el testimonio personal. Y dos, la resurrección del Señor es prueba de que existe la vida eterna. Y no hay nada malo con eso. Cada punto es válido, hermanos, ya que nuestra experiencia personal y el poder del Cristo viviente es una parte vital de una fe genuina. Si nosotros no creemos, hermanos, en la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, entonces nuestra fe es vana. Sin resurrección no hay vida eterna, hermanos. Sin resurrección no hay vida, no hay salvación, no hay restauración, no hay reconciliación. Sí, Cristo lo llevó todo en la cruz y murió, o más bien entregó su vida, pero también resucitó. Y es en eso que nosotros, hermanos, basamos nuestra fe en que el Señor Jesucristo ha resucitado. El cristianismo histórico no puede ser explicado sin la tumba vacía. Hermanos, yo he ido allá a Israel. He ido 2 veces. Y ¿sabe qué? La tumba está vacía. Emma dice, He is risen. Él ha resucitado, Él vive. Él no está en aquella tumba, hermanos. Él no está ahí. La tumba está vacía. Tú puedes buscar la tumba de Muhammad y lo vas a encontrar ahí. Puedes buscar la tumba de cualquier otro líder religioso y los huesos de esas personas están presentes. Pero allá en Jerusalén, hermanos, allá, aquella tumba está vacía. No es chiste, no es juego. Han intentado desde el siglo XVIII desaprobar. Han intentado quitarle veracidad de que el Señor resucitó. No es algo nuevo, hermanos. Es un ataque de parte del enemigo. Han intentado decir, pues sus discípulos lo quitaron. Lo escondieron. O nunca estuvo ahí. Está en otro lugar, hermanos. No. El cuerpo de Cristo resucitado es un ejemplo de algo diferente. Da evidencia de la realidad de la tierra y el cielo. De aunque nosotros estamos viviendo físicamente aquí en este lugar, espiritualmente hablando, nosotros somos ciudadanos del cielo, hermanos. Por causa de lo que Cristo hizo, por causa de la presencia del Espíritu Santo, vivimos entre 2 mundos, el mundo físico y el mundo espiritual. Pero el día en que nosotros muramos, pase lo que pase, hermanos, nosotros pasaremos a un estado eterno para estar delante del Señor. Y yo no sé usted, pero eso me trae mucha emoción y me trae mucha alegría, hermanos. Porque yo no tengo temor, yo no tengo falta de seguridad acerca de mi salvación. Yo no tengo esa falta de seguridad, porque sé que le estoy sirviendo, hermanos. Pero no significa que vivo mi vida como si fuera una persona que abusa de la gracia del Señor. Intento vivir mi vida de acuerdo a lo que establece la palabra, de acuerdo a la convicción del Espíritu Santo en nuestra vida, hermanos. Si le prometemos a este mundo post pandemia una experiencia espiritual con Cristo en este momento y una vida celestial después de la muerte,
muchos no serían movidos por esa oferta. Muchas personas dicen, yo voy a morir y la vida se acaba. No hay cielo, no hay infierno, me entierran y la vida se acaba. Qué triste, hermanos, ¿no? Qué triste que no hay esperanza eterna cerca de su vida. Así piensa el ateo. Yo muero, me entierran y los gusanos me comen. Es la mentalidad que existe. Pero no, hermanos. Porque ellos piensan que el cielo, ellos piensan que Dios no les va a ayudar con su situación corriente. No les va a ayudar con su caso de desempleo, con la economía. No será un consuelo para los que han perdido seres queridos. Es igual a lo que leemos en este pasaje. Y la respuesta de Marta, cuando el Señor dice, tu hermano va a resucitar. Y en el versículo 25 es precisamente lo que toda persona necesita escuchar. Yo quiero que nosotros entendamos que el mensaje del Evangelio no solamente para los perdidos, hermanos. El mensaje del Evangelio también es para el creyente. La resurrección es para el creyente. Quiero que entendamos que la resurrección no es tan solo un evento, sino nuestro Señor Jesucristo, quien hizo su entrada en un mundo falta de esperanza y redención. Su presencia es lo que nos da una vida nueva y una nueva esperanza, hermanos. Porque entonces, ¿para qué vivimos? Nuestra esperanza está en Él, de que Él cumplirá su palabra profética, de que Él cumplirá, hermanos, su promesa de que nuestro cuerpo corrompido será convertido en un cuerpo incorruptible y que nosotros seremos eternos ante su presencia para siempre. Dice su palabra que en aquel lugar, hermanos, que nosotros veremos, no va a haber más lágrimas, no va a haber más enfermedad, no más violencia, no más pecado. Va a ser un lugar perfecto en donde mora y reina la presencia de nuestro Señor Jesucristo. Y si eso no es superior a lo que el mundo nos ofrece, pues entonces nuestra mentalidad tiene que ser corregida. Porque, hermanos, nuestro deseo ardiente debería estar enfocada en vivir delante de Él para siempre. En la nueva Jerusalén, hermanos, donde su presencia, su gloria llenará aquel lugar, hermanos. Nuestros problemas corrientes de este mundo, el problema que tenemos en el trabajo, los desafíos que tenemos, van a ser simplemente una memoria, hermanos. Una memoria. Decir, ¿sabes qué, Señor? Sufrí un poco, pero mi recompensa es estar delante de tu trono adorándote para siempre. ¿Alguien puede decir amén, hermanos, a eso? Es lo que nosotros tenemos que predicar. Oseas 13:14 dice, de la mano del Seol los redimiré, los libraré de la muerte. Oh muerte, yo seré tu muerte y seré tu destrucción, oh Seol. La compasión será escondida de mi vista. Quiero que consideremos, hermanos, el contexto de este pasaje. La primera parte del pasaje es una promesa que es dada a Efraín, al pueblo de Israel, en ese momento que estaban bajo un cautiverio asirio. Pero Dios les promete una libertad de la muerte. Si esta salvación para ellos se cumplió en la persona de Cristo, o si han de cumplirse, no es el énfasis en esta mañana. Lo que así sirve de énfasis es que este pasaje se aplica en cuanto a la resurrección de Cristo, lo cual veremos de un poco de tiempo. En la segunda mitad del pasaje, hermanos, encontramos una declaración de parte de Dios, donde Él dice lo siguiente: oh muerte, yo seré tu muerte. En otras palabras, la muerte no tiene ni tampoco tendrá dominio sobre los hijos de Dios, hermanos. Cuando Cristo resucitó,
Cuando Cristo se levantó, Él se levantó y se estableció con las llaves de la muerte y con las llaves del Hades, implicando que la muerte, que es una consecuencia espiritual, ya no tiene autoridad sobre nuestra vida. Y que no tenemos que tenerle temor a la muerte, no tenemos que tenerle temor a lo que viene. ¿Por qué? Porque lo que viene por delante es mejor de lo que pasó en el pasado de nuestra vida, hermanos. La muerte para el ser humano es una parte normal de la vida. Vivimos, morimos, pero muchas personas no entienden que la muerte nunca fue parte del plan original de Dios para el hombre, hermanos. Cuando Dios instala a Adán en el huerto del Edén, nunca fue la intención del Padre de que su creación muriera. Usted dice, bueno, ¿cómo hacer esto posible? Tenemos que enfocarnos en los árboles que estaban plantados en el huerto, hermanos. Eran árboles para una vida eterna. Pero ¿saben qué, hermanos? Nosotros participaremos de ese árbol en la Nueva Jerusalén. Amén. Dice la palabra que hay un río que fluye del trono de Dios y a cada lado de ese río hay 12 árboles que dan fruto, uno fruto diferente para cada mes para la sanidad de las naciones, hermanos. Y nosotros lo veremos y nosotros comeremos de ese fruto en nuestras vidas, hermanos. Cuando Adán y Eva comen del fruto prohibido, entra la muerte, entra el pecado, entra la enfermedad. Y esa maldición ha llegado hasta nuestros días. Pero la muerte no va a tener un reino eterno. No va a tener un efecto eterno. Porque un día dice la palabra que la muerte y la serán echados al lago de fuego para siempre, hermanos. Para nuestros amigos que tal vez no conocen al Señor, o que tal vez saben un poco acerca de Él, la gente dice, Jesús murió. Veamos esto. Cuando Jesús hubo tomado el vinagre, dijo, consumado es. Y habiendo inclinado la cabeza, entregó al Espíritu. Cuando leemos el pasaje superficialmente, las personas dicen, ¿ves? Jesucristo murió. Pero quiero que entendamos algo, hermanos. Jesucristo, aún en ese momento, no fue derrotado por la muerte. Dice la palabra claramente que Él entregó el Espíritu. Él no murió por causa, hermanos, de sus heridas. Él no murió de hambre, de deshidratación. Él no murió desangrentado. No, murió porque así Él lo permitió. Entregó el Espíritu. ¿Por qué? Para que tú y yo tengamos vida eterna. Para que tú y yo podamos entrar a un lugar que antes era reservado para unos pocos, hermanos. Cuando Él muere, dice la palabra que el velo en el templo se partió en dos. Y ahora tenemos acceso directo a su presencia. Cuando usted quiera, puede entrar a su presencia. En la secuencia, José de Arimatea le pide permiso a Poncio Pilato para sepultar a Cristo. Según los versículos 39 y 42 dice, también Nicodemo, el que antes había visitado a Jesús de noche, vino trayendo un compuesto de mirra de aloes como 100 libras. Tomaron pues el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en lienzos con especias aromáticas, según las costumbres sepultar entre los judíos. Y en el lugar donde había sido crucificado había un huerto. Y en el huerto, hermanos, un sepulcro nuevo, en el cual aún no había sido puesto ninguno. Allí pues, por causa de la preparación de la Pascua de los judíos, y porque aquel sepulcro estaba cerca, pusieron a Jesús. Y hermanos, una vez más,
ese sepulcro está vacío. Cuando tú visitas aquel huerto en Jerusalén y caminas y tú puedes ver el lugar del Calvario, hermanos, donde Cristo cargó la cruz fuera de la ciudad, porque salió de la ciudad cargando el madero para tomar sobre sí nuestro pecado, nuestra condenación. Cuando estás en aquel lugar, tú sientes la presencia de Dios y tú lloras y te dices: Señor, gracias por cargar aquel madero sobre hacia no sé cómo decirle, este pedregal que hay arriba, hermanos. Y tú sientes esa fortaleza en tu vida de que todo lo que dice la palabra es cierto, porque se convierte en una realidad porque tú lo ves. Y cantamos, en aquel lugar tomamos la comunión, en aquel lugar testificamos y escuchas a diferentes grupos étnicos de diferentes países cantando y adorando en sus diferentes lenguas, pero todos diciendo una palabra universal: aleluya, 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 porque mi Señor ha sido resucitado, mi Señor vive, aleluya, 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 hermanos. Nuestro Señor vive y está a la diestra del Padre intercediendo por nosotros, hermanos. Él está a la diestra del Padre en todo poder y en toda justicia. Dice la palabra, el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y el otro discípulo, aquel al que amaba Jesús, y les dijo: se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde lo han puesto. María Magdalena, hermanos, se acerca a aquel lugar con un propósito de preparar al cuerpo del Señor con especies especiales. María Magdalena era una mujer a quien el Señor había liberado, a quien el Señor había rescatado. Y ella se acerca a aquel lugar, hermanos, tal vez con el propósito de llevar a cabo la preparación, pero yo pienso, hermanos, que ella se acercó por esta motivación, porque ella amaba a Jesús. Ella se acercó porque amaba a Jesús. Se acercó porque necesitaba un consuelo en su vida. Aunque estuviera muerto, ella pensaba, aunque estuviera muerto, al menos estoy cerca de mi Señor y su presencia me va a traer consuelo. Ella estaba buscando, hermanos, alivio para su mente. Está buscando alivio para su corazón. Y en esta mañana yo les pregunto a ustedes, como pueblo de Dios, ¿cómo nos acercamos a su casa? ¿Cómo nos acercamos a su presencia? ¿Cómo cantamos en esta mañana? Yo puedo decirle que estando allá atrás, podía escuchar, los escuchaba ustedes cantando con todo su corazón, hermanos. Los veía con sus manos levantadas adorando al Señor. Y no porque mi esposa se los decía, sino porque yo sé que surge de un corazón de agradecimiento. Quien dice: Señor, yo te adoro. Y aunque esté pasando por difícil, aunque esté pasando por prueba, aunque esté pasando por tribulación, aunque esté pasando por enfermedad, me acerco a ti porque tú eres la fuente de paz. Tú eres la fuente que me da vida. Tú eres la fuente que me permite estar de pie para acercarme a ti, Señor. María fue testiga de todo lo que fue el Señor, hermanos. Ella estuvo presente desde el momento de su traición hasta el momento de su crucifixión. Ella vio y escuchó cuando aquellos clavos fueron martillados
por las manos y los pies de nuestro Señor Jesucristo en aquel pedregal. Sin duda había, hermanos, un trauma psicológico en ella. Había una tristeza que necesitaba ser aliviada. Y su maestro había muerto, pero se acercó porque lo amaba. ¿Cuántos amamos al Señor, hermanos, aquí en ese día? La presencia de Cristo, mientras estuvo con ellos en vida, le presentaba una fuente de paz, de fortaleza y de seguridad. Aunque Él les dijo a sus discípulos, a sus seguidores, que voy a morir, pero el tercer día voy a resucitar, como que no entendieron, hermanos. Como que no captaron el mensaje del Señor para sus vidas. Ellos pensaron, este es el Mesías, nuestro Señor va a ser instalado como rey y nosotros seremos liberados de la opresión romana. Porque le preguntaron, Señor, ¿hasta cuándo se cumplirá esto? Y Él tuvo que decirles, no va a ser pronto, va a ser en un tiempo futuro. ¿Cómo iba a poder ella regresar a la normalidad en su vida, hermanos? María está buscando normalidad, está buscando regresar a lo conocido, regresar a lo que era familiar para ella. Y también nosotros, tal vez a un año y medio después, estamos buscando regresar a la normalidad en nuestra vida. Estamos buscando regresar a lo conocido en nuestra vida. Pero hermanos, si nosotros no lo hemos discernido hasta ahora, no vamos a regresar a una normalidad. Aunque la pandemia se vaya, aunque se elimine, que no va a ser el caso. Pase lo que pase, hermanos, las consecuencias, los efectos psicológicos, físicos para las personas va a permanecer por mucho, mucho tiempo. Tal vez para nosotros, quienes detestan usar esta cosa, hermanos, yo detesto usar esto, no me gusta usarlo. Lo uso porque tengo que usarlo, pero lo detesto. Imagínense, hermanos, estar así por 5 años más. No nos vamos a morir, ¿ok? No nos vamos a morir. Pero hermanos, si deseamos regresar a esto, quiero decirles que va a ser mucho tiempo. Y entiendo por qué lo usamos. No estoy de acuerdo con todo, pero entiendo por qué lo usamos. Va a ser algo de mucho, mucho tiempo, hermanos. Pero ¿saben qué? Esto nos prohíbe de ser juntos como pueblo aquí en este lugar, hermanos. ¿Nos prohíbe de alabar a Dios juntos, hermanos? De ninguna manera. Tal vez no podemos ver su cara o su sonrisa, veremos sus ojos, ¿verdad? Y más para personas como yo que tienen una cara redonda, gordita, cuando sonrío se me hace así, ¿verdad? La cara. Pero eso qué, hermanos, lo que nos fortalece es que estamos juntos en su presencia. Es que estamos buscando y orando delante de Él. Pero ella llegó a la tumba y la tumba estaba vacía, hermanos. La tumba estaba vacía. Pero María estaba afuera llorando junto al sepulcro y mientras lloraba se inclinó para mirar dentro del sepulcro. Y vio a 2 ángeles con vestiduras blancas que estaban sentados, el uno a la cabecera y el otro a los pies, donde el cuerpo de Jesús había sido puesto. Y le dijeron, mujer, ¿por qué lloras? En inglés, lady, why are you crying? Why are you crying, woman? Why are you crying, sister? What is wrong with you? Les dijo, porque se han llevado a mi Señor y no sé dónde le han puesto. Cuando había dicho esto, se volvió y vio a Jesús que estaba allí, mas no sabía que era Jesús. Jesús estaba delante de ella
y no sabía que era Jesús, hermanos. Jesús le dijo, mujer, ¿por qué lloras? ¿A quién buscas? Ella, pensando que era el hortelano, le dijo, Señor, si tú lo has llevado, dime dónde lo has puesto y yo lo llevaré. Jesús dijo, María. Volviéndose ella, dijo, Raboní, ¿qué quiere decir maestro? Estaba desesperada para encontrar el cuerpo de Jesús, hermanos. Buscando algo que controlara su ansiedad, buscando algo que aliviara su dolor, algo que le ayudara a pasar el momento, hermanos. Y ella vio a Cristo y no lo reconoció. Imagínense, hermanos, aquel hombre, aquel ser con quien ella había caminado por tanto tiempo y conocía su voz y había adorado sus pies y no lo conoció, hermanos. Pero tengo una pregunta, hermanos. Cuando el Señor se manifiesta a nosotros congregacionalmente, ¿todos se conocemos cuando Él se manifiesta? No. ¿Por qué? Porque nuestro corazón está en otro lugar, nuestra mente está distraída, nuestra vida está en pecado, tal vez nuestro corazón no está caminando como debe caminar, estamos distraídos pensando en qué voy a cenar hoy, qué voy a hacer para el almuerzo mañana, qué voy a comer después de la iglesia, porque ellos no hacen talento. La hermana ya no hacen tacos de lengua, las hermanas ya no hacen pupusas, la hermana sí lo hace. Ya los hermanos no hacen su carne asada, sus tacos de carne asada. ¿Qué voy a comer? Pero hermanos, la palabra es nuestra comida espiritual. Amén. La palabra es la que nos sostiene, la que nos fortalece, la que nos guía en todo momento. Ella no pudo reconocer al Señor. Y hermanos, en ese día quiero hacer un llamado a nuestra vida, de que estemos discerniendo cuando su presencia está presente. Cuando el Señor visita a su pueblo, que estemos sensibles a su voz, sensibles a su toque, sensibles a la dirección de nuestros líderes espirituales, nuestros pastores, cuando nos llaman a rendirnos, cuando nos llaman a arrepentimiento, cuando nos llaman a buscar su presencia. Y es similar a lo que el mundo experimenta en estos momentos. Aún después de año y medio, las personas no están creyendo lo que están viendo. Las personas están fatigadas, están cansadas, están decepcionadas. Necesitamos que alguien nos oriente hacia el entendimiento, y es precisamente lo que hace Cristo cuando llama a María. María, ¡pum! Y ella despierta. Ella entiende. Y el Señor, entonces, el Señor se le revela. Hermanos, aunque no entendamos las cosas que siempre pasan a nuestro alrededor, hay uno que se entiende, y su nombre es el Señor Jesucristo. Cuando tú eres maltratado en el trabajo, cuando la promoción le va a otra persona, cuando no entiendes por qué te están tratando de esta manera, porque tú eres tan buen empleado y eres un buen trabajador, hermanos, ¿qué hacemos? Hermanos militares, ¿quiénes saben que los que siempre están encima de nosotros no siempre son los mejores? ¿Sí o no? ¿Nuestros jefes, hermanos, siempre son los mejores? Dígame, ¿sus patrones siempre son los mejores, hermanos? Dígame, hermano Chus, ¿dónde estás? Tú eres el patrón, ¿verdad, Chus? ¿Tus clientes te tratan bien? Siempre dice más o menos. Y decimos, Señor, ¿por qué esto me está pasando? Señor, ¿tú no ves? Y Él dice, claro que veo. Claro que lo veo. Estoy contigo. Mi mano está sobre ti. Ten paz, que yo voy a sacar todo hacia adelante. Es lo que cuenta nuestra vida, hermanos. Aunque pases por dificultad, aunque pases por problemas en tu matrimonio, en el trabajo, sea lo que sea, hermanos, ¿saben qué? En el Señor todo va a estar bien, hermanos.
Ese día martes que viene, mi esposa y yo vamos a celebrar 19 años de casados, hermanos. No lo puedo creer, 19 años. Muchos de ustedes fueron a nuestra boda. Nuestro hermano Daniel, hermana Rosa, hermana María, los del tiempo fueron a nuestra boda, ¿se acuerdan? ¿O no se acuerdan? Sí, claro que sí. La hermana Rosa estaba a cargo del equipo de registración, poniendo todo en orden. Gracias, hermana, por eso que nos ayudó. Todos los que vinieron, ¿verdad? Mi vecina, hermana Tere Meléndez, hermana Teresita, hermana Mari. ¿Se acuerda, hermana Mari? Con los niños, con Jonathan, con Kevin. Ahí estaban ellos, hermanos, celebrando juntos. Pero ¿saben qué? A través de 19 años, no todo ha sido color de rosa, hermanos. Dígame, los que llevan tiempo juntos con su pareja, ¿todo siempre es perfecto? ¿Hay desacuerdos, sí o no? Hay desacuerdos acerca de diferentes cosas. Pero cuando nosotros regresamos al sentido, cuando nosotros nos acordamos que en el Señor de nuestra vida, el Señor pone todo en orden en nuestra vida, hermanos. Y es lo mismo que Él hace con cada una de nuestras circunstancias. Él pone todo en orden, hermanos. No quiero que te fijes en la pandemia, no te fijes en tu jefe, no te fijes en los mandatos, no te fijes en esas cosas. Que nuestros ojos estén fijos en el Señor Jesucristo, hermanos. Quiero que entendamos que la resurrección no es un evento que era falta de poder. En Apocalipsis 1, 17 al 18, cuando Juan, el discípulo amado, ve a Cristo, él dice lo siguiente: cuando le vi, caí como muerto a sus pies, y él puso su diestra sobre mí diciéndome: no temas, yo soy el primero y el último, y el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades, hermanos. Cuando el Señor Jesús ascendió al cielo, el discípulo amado Juan perdió vista de él. Ya no lo vio. Solamente estaba con sus memorias, solamente estaba con sus enseñanzas, estaba con su testimonio. Pero ahora, después de muchos años, hermanos, él vuelve a ver a su Señor. Él vuelve a ver a aquel que había muerto y está ahí, había resucitado, hermanos. Y él lo ve manifestado en toda su gloria, en todo su poder, en todo su reinado, en todo, sobre toda muerte, sobre toda Hades, sobre toda enfermedad. Aquel estaba parado delante de él, hermanos. Nuestro Señor Jesucristo no es un Señor que es débil. Él no es un Dios que, ay, pobrecito Cristo, ay, Jesucito. No, hermanos. El Señor está en todo su poder, en toda su gloria, en todo control, sobre toda circunstancia. Ese es el Dios a quien tú le sirves, a quien tú le cantas y a quien tú esperas, hermanos. No tengas temor, no te canses. Y aunque nos enfermamos y aunque nos muramos, pronto le veré. Diríamos como Job: Señor, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y hermanos, es ese Cristo resucitado en toda su gloria que vendrá por su iglesia y que vendrá para vencer al enemigo, para traer juicio a la tierra y para deshacerse de una vez por todas sobre la muerte, hermanos. Es por esa causa que la iglesia es responsable de infundir aliento y consuelo a los demás, incluso a los que no tienen consuelo, hermanos. La iglesia no es llamada a buscar el bien y la bendición sin extender la gracia que nosotros hemos recibido. Este es el mensaje de la resurrección en un mundo post pandemia,
Una nueva creación se manifestó cuando el Señor fue levantado de la muerte. Y aunque una persona haya tenido COVID o no, aunque una persona haya perdido a un ser querido, y aquí sí tenemos personas familiares que han perdido seres amados, hermanos, y entendemos eso. Pero quiero que entendamos que a pesar de lo que haya sucedido en esta pandemia, lo que viene por delante en el Señor Jesús va a ser poderoso, hermanos. Y depende de nosotros si vamos a participar de lo que viene o si no. Porque personalmente, mi opinión, hermanos, mi especulación es que viene un avivamiento. Es lo que yo deseo, es lo que yo pienso, mi opinión personal, ¿ok? Mi opinión personal. Y yo deseo ser parte de ese avivamiento. Deseo ser parte de un cambio que llegue a las vidas de las personas, hermanos. Antes de que el Señor venga, antes de que venga lo que venga, que la gente conozca al Señor Jesucristo. Y tú y yo vamos a participar en esto. La cuestión es si vamos a ser participantes activos o participantes pasivos. Pero que nuestro corazón, nuestro deseo sea predicar el año agradable de nuestro Señor Jesucristo, de predicar que en Él hay vida, que en Él hay perdón, que en Él hay redención, que en Él hay restauración, hay reconciliación, hermanos. Amén. Que nosotros participemos en eso. Efesios 1, 7 al 12 dice: en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados según la riqueza de su gracia, que hizo sobreabundar para con nosotros en toda sabiduría e inteligencia, dándonos a conocer el misterio de su voluntad según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo, de reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. En Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad, a fin de que seamos para alabanza de su gloria, nosotros a los que primeramente esperábamos en Cristo. Hermanos, ¿cuántos esperamos en Cristo en ese día? ¿Cuántos estamos esperando en Cristo en ver esa manifestación de su presencia, hermanos? La gracia de Dios es dada para que el creyente entienda la voluntad de Dios en su vida, hermanos. Él nos da la sabiduría para entender la revelación. Él nos da el discernimiento para poder ver que el tiempo se acerca. Él nos da palabra para que preparemos nuestra vida para lo que viene por delante, hermanos. No te enfoques en lo que está delante de ti. Enfócate en el Señor Jesucristo y en sus promesas, hermanos. Que podamos captar algo del propósito divino y ver su aplicación y revelancia en nuestros tiempos. Esto es cumplido porque el Señor nos ha dado a conocer el misterio de su voluntad, la cual es reunir todas las cosas en Cristo, hermanos. Todo bajo su señorío, todo bajo su dominio. Proféticamente esto se cumplirá durante el milenio allá en Jerusalén, cuando todo será restaurado y puesto bajo los pies de Cristo. Pero en medio, para que se cumpla en nuestras vidas, es que el Señor venció la muerte y sale de ella. Y para culminar, 1 Corintios 15, 54 y 58 dice: y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal, la carne, el cuerpo, hermanos, se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que es escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria?
ya que el aguijón de la muerte es el pecado y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Voy a leerlo y quiero que diga amén. Mas gracias sean dadas a Dios que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estar ¿qué? Y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que vuestro trabajo en el Señor no es que, hermanos, no es en vano. Lo que tú haces no es en vano. Tendrás su recompensa, hermanos, amén. Pero somos llamados a no debilitarnos, a no desanimarnos. Somos llamados a no quitarnos los ojos de Cristo cuando vengan las tormentas, cuando venga la lluvia, cuando venga la oposición. No. Enfócate en Cristo, porque tu trabajo no será en vano, hermanos. En el contexto, el apóstol Pablo presenta el misterio de la resurrección en un pasaje que se refiere, muchos creen, al rapto de la iglesia por Cristo. Y ya sea por el rapto o que estamos levantados, hermanos, este pasaje claramente confirma que la muerte no tiene ni tendrá poder sobre nuestras vidas. Lo que estamos llamados a hacer es vivir santamente, consagrar nuestras vidas en obediencia, alejarnos del pecado, llevar a cabo su voluntad, esa firme nuestra fe, ser enseñables, ser personas a quienes el Espíritu Santo pueda formar de acuerdo a la imagen y la apariencia de nuestro Señor Jesucristo. Y llevar a cabo el ministerio, hermanos. ¿Cuál ministerio? Predicar el Evangelio, echar fuera demonios, sanar enfermos, levantar los muertos, hermanos, amén. Es lo que el pueblo es llamado a hacer por medio del Espíritu Santo de Dios obrando en sus vidas. Pero la pregunta que tengo para nosotros es la siguiente: ¿cuántos creemos que es posible? Amén. ¿Por qué? Porque no es por mi fuerza, ni por mi voluntad, ni por mi talento, ni por mi voz, sino porque el Señor te ha llamado para hacerlo, hermanos. La palabra dice bien: estas señales seguirán a los que creen. En mi nombre echarán fuera demonios, sanarán a los enfermos. Si vienen cosas mortíferas, no se morirán. No se trata acerca de ti. Se trata acerca de la fidelidad de Dios a su palabra, a su carácter. Pero si nos llama a creer, hermanos. ¿No te he dicho que si crees, verás la gloria de Dios, hermanos? La posición más grande que nosotros tenemos en nuestra vida es la duda, la falta de fe. Y muchas veces la falta de obediencia de nuestra parte, hermanos. Pero en este día quiero pedirte que te pongas de pie y que nosotros, hermanos, celebremos la resurrección de nuestro Señor en nuestra vida. Porque Él te ha llamado a hacerlo. Él te llama a ser un guerrero de la fe. Él te llama a caminar en victoria. Así que, hermanos míos, estar firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre. Siempre. No en ciertos momentos, no hasta que esto venga, no, hermanos. No. Que nosotros obremos hasta que Él venga por nosotros, hermanos. Sea que muramos, sea que vivamos, ¿a quién le pertenecemos, hermanos? Al Señor. Porque Él es bueno para con nosotros. En ese día, hermanos, voy a pedir que nosotros meditemos en la palabra, que nosotros podamos responder a lo que ella nos dice y que podamos nosotros aceptar en nuestra vida el llamado de estar firmes y constantes a pesar de lo que venga. Oremos. Padre, te damos gracias en este día. Que el Señor les bendiga una vez más, mis queridos amigos y hermanos. Bueno, esta mañana el mensaje ha sido para nosotros una bendición.
porque es la esperanza de cada cristiano poder resucitar en Cristo Jesús. Me da mucha tristeza a veces con algunas religiones que no tienen ninguna esperanza en la resurrección, no creen que haya vida eterna, no creen en una reencarnación que no es verdad, y creen cuantas cosas, pero el mensaje central en la palabra del Señor es ese, que nosotros, estando muertos de nuestros delitos y pecados, Él nos dio vida juntamente con el Señor Jesucristo, y que Él ha prometido que un día vamos a resucitar y vamos a estar en su presencia. Así es que Dios ha establecido para el hombre que viva, que se reproduzca, que muera, pero Él ha dicho que habrá un juicio, que morirá, pero que un día se levantará para juicio. ¿Cuál es la consecuencia de este juicio? Los que murieron en Cristo Jesús se levantarán para resurrección de vida y de recompensa, y los que murieron para el mundo se levantarán para un juicio de condenación. El mensaje que estamos dando no es un mensaje de condenación, porque si nosotros hemos creído en Cristo Jesús, nosotros seremos resucitados un día, porque hemos sido salvos por su gracia, y Cristo resucitó, pues nosotros también vamos a resucitar, ya que Jesús es el primero en la resurrección, el primogénito en la resurrección. Bueno, junto con Él también nosotros tendremos esa vida eterna en Cristo Jesús. Él dijo: yo he vencido a la muerte, he vencido al infierno, he vencido al diablo, he vencido a todo, y yo tengo la llave de la vida y del Hades. Él tiene esa llave, y así nuestra vida no depende de las circunstancias, nuestra vida siempre depende de Jesús, porque Él tiene la llave, y el diablo no tiene parte ni suerte con nosotros. Él tiene parte y suerte con los que no conocen de Dios, pero con nosotros el Señor está en control. De todas maneras, sea lo que sea, Dios está en control, porque Él es el que tiene la llave, y nadie, Él abre y nadie cierra, y cierra y nadie abre. Y esa llave que dice que tiene la llave de la vida, esa es la que nosotros tenemos la seguridad en que nosotros tenemos vida en Cristo. Así es que es un mensaje precioso, un mensaje de bendición, un mensaje teológico, un mensaje que es el fundamento de nuestra esperanza en Cristo Jesús. Si tú no conoces a Jesús como tu Salvador personal, bueno, eso es realmente triste. Yo conozco algunas personas que tienen algunas otras religiones y no creen en ese mensaje. No creen que hay resurrección para los que buscan de Dios, tampoco para los que no buscan de Dios. Es triste, pero si tú aceptas a Jesús como tu Salvador personal, Él promete vida eterna. Dije que porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, sino que tenga vida eterna. Y la vida eterna la alcanzamos en Cristo Jesús, Señor nuestro. Bueno, mis queridos amigos y hermanos, Dios les bendiga, Dios les guarde. Nos vemos la próxima semana aquí en el mensaje de la palabra del Señor. La próxima semana habrá un mensaje de tremenda información para nosotros. Esperamos que nos sintonicen y estén con nosotros. Que Dios les bendiga.